Bueno, miren, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví me estuviera pesando en el pecho desde hace años, y de repente me dio por soltarlo todo, como si estuviera grabando un audio para una amiga que me entiende, tipo así, sin filtros. Me llamo Ana, tengo 38 años ahora, pero cuando pienso en cómo empezó todo, me voy directo a mi infancia, que fue un lío total, la verdad. Crecí en un barrio humilde de Madrid, en una casa chiquita donde siempre había ruido. Mi papá gritando por el trabajo que no le alcanzaba, mi mamá llorando en la cocina porque él llegaba tarde y olía a alcohol. Éramos 4 hermanos, yo la mayor, y desde chiquita aprendí a callarme para no armar más quilombo. Recuerdo que una vez, tipo cuando tenía 8 años, mi papá se fue por 3 días enteros después de una pelea con mi mamá, y yo me quedé ahí, sentada en el pasillo, esperando que volviera, con el corazón en un puño. No comía, no jugaba, solo pensaba, si me porto bien, si no lloro, él vuelve. Y volvió, claro, con una excusa y un abrazo, pero desde ahí me quedó grabado ese miedo, ¿sabe? El miedo de que si hablo, si exijo algo, la gente que quiero se va. Mi mamá siempre me decía, Ana, las mujeres aguantamos, no pedimos, porque si pedimos, perdemos. Y yo, tonta, lo creí. En la escuela era la que mediaba las peleas de los chicos, la que escuchaba los problemas de las amigas sin contar los míos. Tenía inseguranzas brutales. Me sentía fea, con mi nariz grande y mis piernas flacas, y siempre pensaba que no valía lo suficiente para que alguien se quedara conmigo de verdad. Tuve un par de noviecitos en la adolescencia, pero nada serio. Siempre terminaban diciéndome que era demasiado seria o que no me divertía. En esa época, yo soñaba con una familia estable, con un hombre que no gritara, que estuviera ahí, tipo el papá que nunca tuve. Pero la vida, sabe, no es tan fácil. Luego vino la universidad. Estudié enfermería porque me gustaba ayudar a la gente, sentir que hacía algo útil. Ahí, en el primer año, lo conocí a él, a Javier. Fue en una clase de anatomía. Estábamos en grupo diseccionando un modelo, y él, con esa sonrisa torcida y el pelo revuelto, me dijo, «Oye, Ana, ¿me pasas el bisturí? No vaya a ser que te lo robe». Me reí, por primera vez en meses, y de ahí empezamos a hablar. Javier era de un barrio mejor, estudiaba medicina, venía de una familia con plata, pero no era arrogante, al menos al principio. Me contaba de sus viajes con sus padres, de cómo su viejo era empresario y le había enseñado a luchar por lo que quieres. Yo lo escuchaba embobada, pensando, este tipo es diferente, él no se va a ir. Salimos por primera vez un viernes de octubre, hace como 15 años, caminamos por el Retiro, comimos helado de vainilla que se nos derretía en las manos, y él me tomó la mano y dijo, Ana, contigo me siento en casa. ¿Sabe? Esa frase me derritió. Por primera vez, sentí seguridad, como si alguien me viera de verdad. Empezamos a vernos todos los días. Él me llevaba en su moto vieja a la uni, yo le cocinaba en mi piso compartido. Cosas simples como tortilla de patatas que salían quemadas, pero él comía riendo. Hablábamos de todo, de mis miedos de niña, de cómo mi papá nos abandonaba emocionalmente aunque estuviera ahí, y él me abrazaba fuerte y decía, yo nunca te voy a dejar sola, Ana, somos un equipo. Planeábamos el futuro como si fuera obvio, casarnos en unos años, una casa con jardín, 2 hijos, uno para cada uno de nosotros. Ja. Él quería ser cirujano, yo enfermera en un hospital grande, y jurábamos que íbamos a apoyarnos siempre. En esa época, yo pensaba que todo estaba bien, que por fin había encontrado mi refugio. Íbamos a misa los domingos, no éramos súper religiosos, pero él me regaló una medalla de la Virgen que llevaba colgada al cuello, y me dijo, esto es para que sepas que mis promesas son de verdad. Yo le creía, ¿sabe? Con todo mi ser. Me sentía idealizada, como en esas películas donde el amor lo arregla todo. Pero bueno, las cosas fueron avanzando. Después de graduarnos, nos mudamos juntos a un pisito en Chamberí, chiquito pero nuestro. Él consiguió trabajo en una clínica privada, yo en el Hospital La Paz. Turnos locos pero felices. Ahí empezó la estabilidad, tipo así, la que soñábamos. Compramos muebles a plazos, un sofá azul que aún huele a nuevo en mi memoria, una mesa de comedor donde cenábamos hablando de tonterías. Nos casamos en 2012, una boda sencilla en una iglesia del barrio, con 50 personas, mi familia toda emocionada porque por fin veían que yo había pescado uno bueno.
Javier estaba guapísimo de traje. Me miró en el altar y susurró: «Eres mi todo, Ana». Lloré, claro, de pura alegría. La luna de miel en Mallorca durmió en una calita con el mar lamiendo nuestros pies, y él me prometió: «Vamos a tener una vida llena, sin dramas». En esa época, la rutina era linda. Mañanas con café en la cama, él besándome antes de salir al trabajo, yo llegando cansada, pero encontrándolo con la cena lista. Hablábamos de hijos todo el tiempo. Queríamos uno pronto, pero esperábamos que él subiera en la clínica. Yo me sentía completa, ¿sabe? Como si mis inseguranzas de niña se hubieran ido. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ya había cositas raras, aunque en ese momento no las vi. Por ejemplo, Javier empezó a llegar un poco más tarde, diciendo que había reuniones, y yo le creía, le preparaba la cena y lo esperaba. O cuando le comentaba mis miedos del trabajo, él respondía con un: «Ya pasará, no dramatices», pero lo decía riendo, como broma, y yo me callaba para no perder esa paz que tanto me costó encontrar. Tipo, una noche, en 2013, le dije que me sentía sola en el hospital, que extrañaba hablar con él más, y él me abrazó y dijo: «Estoy aquí, amor, pero el trabajo es lo primero ahora». Yo pensé: «Ok, es normal. Él está construyendo nuestro futuro». Me callé, ¿sabe? Para no perderlo. No quería ser como mi mamá, quejándome. Así eran las cosas, estables en la superficie, pero yo no veía las grietas. Y así pasaron los años, con altibajos chiquitos que ignoraba. En 2014, compramos la casa, una de 2 pisos en las afueras, con jardín para los niños que venían en camino. Él firmó el préstamo emocionado. Me dijo: «Esto es nuestro castillo, Ana». Yo asentí, feliz, pero ya notaba que pasaba más tiempo en el gym, cambiando el armario por ropa más cara, diciendo que era por el trabajo. Para impresionar a los jefes, explicaba. Yo lo justificaba. Pensaba que era ambicioso, que me incluía a mí en eso. Pero en el fondo, ese silencio que empezaba a crecer entre nosotros, cuando le preguntaba por su día y él respondía con monosílabos, me picaba un poco. No mucho, porque yo me repetía: «Todo está bien, no lo presiones». Me acuerdo de una cena de Navidad en 2015, con su familia. Él bebiendo más de la cuenta y bromeando con sus primos sobre las mujeres que no entienden el estrés del hombre. Todos rieron, yo también, pero por dentro dolió. «Es broma», me dije, y seguí callada. ¿Sabe? Ese era mi patrón, desde chica. Callar para no perder. Pero las cosas poco a poco empezaron a cambiar de verdad, aunque yo no quería verlo. Bueno, miren, si les cuento cómo fueron esos años siguientes, es porque ahora lo veo claro, ¿sabe? Pero en ese momento, yo estaba tan metida en la rutina de la casa nueva, con el jardín que plantamos juntos en primavera de 2016, rosales y un columpio que nunca usamos porque los hijos seguían siendo pronto, que no quise notar lo que pasaba. Javier, tipo así, empezó a cambiar poquito a poco, como si el trabajo lo estuviera comiendo por dentro. Al principio eran detalles tontos. Llegaba a las 8 en vez de las 7, con la corbata floja y el pelo peinado de otra forma, más gel, más cuidado. Yo le preguntaba: «Cariño, ¿todo bien en la clínica?» Y él respondía: «Sí, amor, solo que hay un proyecto nuevo, con un jefe que es un pesado, pero lo manejo». Me abrazaba rápido. Me daba un beso en la frente y se iba a la ducha, oliendo a colonia fuerte, de esas caras que compró en el duty free de un viaje que hizo solo a Barcelona por un congreso. Yo pensaba: es normal, él es ambicioso, quiere ascender para darnos lo mejor. Me callaba mis dudas, ¿sabe? Porque si hablaba, si le decía que me sentía un poco sola en esa casa grande, con habitaciones vacías que me recordaban mis miedos de niña, quizás él se molestaría y todo se iría al carajo. En esa época, yo seguía en el hospital, turnos de 12 horas que me dejaban hecha polvo, con los pies hinchados y el uniforme manchado de quién sabe qué. Llegaba a casa y lo encontraba en el sofá, scrolleando el móvil con esa expresión seria, como si estuviera resolviendo el mundo. Intentaba sentarme a su lado, ponerle la cabeza en el hombro, y le contaba del día. «Hoy salvamos a una señora mayor, Javier. Fue emocionante. Tipo un equipo perfecto». Él asentía, decía: «Qué bien, Ana», pero sin mirarme, sin esa chispa de antes. A veces
Pausas así, largas, donde yo esperaba que me preguntara más, que me dijera, cuéntame todo, como hacíamos al principio. Pero no, él cambiaba de tema. Oye, ¿viste que me subieron el sueldo? Podemos ir a cenar fuera este finde. Y yo, feliz, pensaba, mira, me incluye, todo está bien. Íbamos a un restaurante italiano en el centro, uno con velas y vino caro, y él pedía el plato del día, pero pasaba la cena hablando de sus colegas, de cómo fulano había comprado un coche nuevo, de que él también quería uno. Yo comía mi pasta, asintiendo, riendo cuando él bromeaba sobre las enfermeras que no entienden de finanzas, y por dentro me picaba, ¿sabe? Porque era como si yo fuera parte de esa broma, pero no lo decía. Es su forma de desestresarse, me repetía, mientras pagaba la cuenta con su tarjeta nueva, la que sacó del bolsillo con orgullo. Luego vino lo de la apariencia, tipo en el verano de 2017. Javier se apuntó al gym del barrio. No el de siempre, sino uno fancy con saunas y entrenadores personales. Empezó a salir 3 veces por semana, después 4, y yo lo veía llegar sudado pero eufórico, con músculos que antes no tenía, el pecho más ancho bajo la camiseta. Mira, Ana, para estar en forma, el trabajo lo exige, me decía, flexionando el brazo delante del espejo del baño. Yo lo admiraba, le decía, estás guapísimo, amor, y me sentía orgullosa, como si su cambio fuera nuestro. Pero notaba que ya no me tocaba tanto, no como antes, cuando me levantaba en brazos para la cama. Ahora, en la intimidad, era rápido, mecánico, como si estuviera pensando en otra cosa. Una noche, después, le pregunté bajito, Javier, ¿estás bien? Te noto distante. Él se rió, tipo broma, y dijo, ¿qué va? Es el cansancio, tú siempre tan dramática. Me dolió, ¿sabe? Porque yo no era dramática, solo quería sentirlo cerca. Pero me callé, me giré en la cama con el corazón latiendo fuerte, oliendo a su sudor mezclado con el mío, y pensé, no lo presiones, Ana, si lo haces, se va como tu papá. Al día siguiente le preparé su desayuno favorito, huevos revueltos con tomate, y actué normal. Los silencios crecían, tipo así, como niebla que se mete en la casa sin que te des cuenta. En las cenas, que antes eran charlas eternas, ahora comíamos frente a la tele, él viendo fútbol y yo comentando algo del trabajo. Hoy una niña me dio las gracias, Javier. Fue lindo, le dije una vez, en noviembre de ese año, con el plato de pollo asado que había cocinado yo. Él murmuró, ajá, sin apartar la vista de la pantalla, y siguió gritando al árbitro. Yo me quedé ahí, con el tenedor en la mano, sintiendo un vacío en el estómago que no era de hambre. Intenté justificar. Está estresado. El ascenso viene. Pronto será cirujano jefe. Pero por las noches, sola en la cama mientras él roncaba, me acordaba de mi mamá, de cómo ella callaba las infidelidades de mi papá para mantener la familia. No quería ser como ella, pero lo era, ¿sabe? Me culpaba a mí. Seguro soy yo. Con mis turnos, no le doy espacio. Empecé a cambiar yo también, a vestirme mejor, a maquillarme más para cuando llegaba, pensando que así lo recuperaba. Compré un perfume nuevo, uno dulce que olía a vainilla, y se lo puse una mañana antes de que saliera. Él olió, sonrió y dijo, «Hueles bien, pero tengo prisa». Y se fue, dejando la taza de café a medio tomar en la encimera. Para 2018, las críticas vinieron disfrazadas, como siempre. En una fiesta de la clínica, a la que me llevó por primera vez en meses, él andaba con sus nuevos amigos, médicos con coches deportivos y esposas que parecían modelos. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el que me puse para la boda de mi hermana, y cuando volvimos a casa, en el coche, él dijo riendo, «Ana, esa falda te hacía más bajita. La próxima vez ponte tacones, ¿eh? Para impresionar». Lo dijo como chiste, con esa sonrisa torcida de antes, y yo me reí también, pero por dentro ardía. ¿Estoy fallando?, pensé, tocándome las piernas en el asiento, recordando mis inseguranzas de chica. Al día siguiente fui al Zara y compré tacones rojos, caros, y se los mostré emocionada. «Mira, Javier, para la próxima». Él miró, dijo, «Buena idea», pero no me besó como premio. En cambio, pasó la tarde en su estudio, que ahora tenía cerradura, para trabajar en paz. Yo limpiaba la casa, fregando el suelo de baldosas frías,
sintiendo el peso en el pecho. Pero me repetía, es por nosotros, no dramatices. ¿Sabe? Esos momentos, con el sol entrando por la ventana del jardín vacío, me dejaban con una tristeza sorda, como si algo se rompiera adentro sin ruido. Hablaba con mi hermana por teléfono, le contaba pajaritos, pero nunca lo profundo, porque ¿para qué? Ella diría, aguanta, Ana, como todas. Y yo aguantaba, callada, para no perderlo, aunque el distanciamiento ya era un muro que no veía del todo. Pero empecé a sentirlo, tipo un cosquilleo feo en el estómago, cuando él borraba mensajes del móvil rápido, o cuando olía a perfume de mujer en su chaqueta una vez, en diciembre, y yo lo achiqué a una colega. Todo está bien, me mentía, mientras me acurrucaba sola en el sofá azul que compramos juntos. Las grietas se abrían, pero yo las tapaba con excusas, con cenas románticas que él aceptaba a medias, con promesas que ya sonaban huecas. No quería ver que su obsesión por el estatus, por esa vida nueva que no me incluía, estaba cambiando todo. Bueno, miren, si les sigo contando, es porque ahora, con el tiempo, veo que 2018 fue como el punto donde todo empezó a torcerse de verdad, ¿sabe? Pero en ese momento, yo seguía en mi burbuja, tipo así, negándome a ver que Javier ya no era el mismo, que algo se le había metido adentro y lo estaba cambiando. Recuerdo que en febrero de ese año, justo después de la fiesta de la clínica, le propuse un viaje corto, algo para reconectar, como a las Canarias, donde habíamos ido de novios y nos habíamos besado bajo las estrellas en una playa de arena negra. Yo lo dije en la cocina, mientras lavaba los platos de la cena, con las manos enjabonadas y el agua caliente quemándome un poco los dedos. Javier, amor, ¿y si nos escapamos un fin de semana? Solo nosotros, sin móviles, para hablar como antes. Él estaba sentado en la isla, tomando un café de máquina que olía fuerte, y levantó la vista con esa expresión cansada, como si yo le pidiera un esfuerzo enorme. Ana, no puedo, hay un curso en Valencia el mes que viene, y el jefe me tiene en el punto de mira para el ascenso. Ya sabes, es ahora o nunca. Lo dijo con esa voz firme, la que usaba para pacientes, y yo asentí, secándome las manos en el trapo floreado que mi mamá me regaló, sintiendo un pinchazo en el pecho pero tragándomelo. Claro, tienes razón, es por nuestro futuro, le respondí, forzando una sonrisa, y me fui a la sala a doblar la ropa, oliendo a suavizante de lavanda que ya no me calmaba como antes. Me culpé a mí, ¿sabe? Pensé, soy egoísta, él trabaja tanto por la casa, por los hijos que vendrán. Y me callé, como siempre, para no perder esa ilusión de equipo que aún me quedaba. Los meses siguientes fueron así, una rutina que se estiraba como chicle, pegajosa y falsa. En marzo, noté que sus llamadas del trabajo eran más cortas, tipo, llego a las 9, no me esperes. Y yo, en el hospital, entre pacientes que gemían de dolor, me imaginaba cenando sola en la mesa grande de roble, con la tele de fondo y un plato de ensalada que se enfriaba. Una vez, en abril, llegó con una corbata nueva, roja y brillante, y me contó que se la había regalado una compañera de equipo por un proyecto exitoso. Es maja, Ana, una doctora de dermatología, siempre con ideas frescas. Lo dijo riendo, quitándose los zapatos en la entrada, y yo sentí un nudo en la garganta, pero lo disimulé preguntando por el proyecto, sirviéndole un vaso de vino tinto que saqué del armario. Suena genial, amor, estoy orgullosa, le dije, sentándome a su lado en el sofá, pero él ya estaba con el móvil, respondiendo mensajes con esa velocidad que no tenía antes. No pregunté más, ¿sabe? Porque si lo hacía, si dejaba salir esa inseguridad que me comía por dentro, como cuando era chica y mi papá no volvía, quizás él se cerraría del todo. En cambio, me fui a la cama temprano, acurrucada bajo las sábanas de algodón que compramos en Ikea, escuchando el tic-tac del reloj en la mesita, y me repetí, es solo trabajo, nada más. Pero las críticas seguían, disfrazadas de chistes que dolían como pinchazos. En mayo, fuimos a una barbacoa con sus amigos del gym, en un chalet de uno de ellos, con piscina y música alta. Yo llevaba unos vaqueros y una blusa blanca, cómoda después de un turno largo, y cuando nos sentamos a comer costillas ahumadas que chorreaban salsa, Javier me miró y dijo en voz alta, riendo con los otros, Ana, ¿por qué no te pones algo más sexy? Si no, pareces mi hermana la monja. Todos se rieron,
un coro de carcajadas con humo de parrilla en el aire, y yo me uní, roja hasta las orejas, sintiendo el calor en las mejillas mientras masticaba un trozo de carne que se me atoró en la garganta. «Ja, es que soy práctica, amor», respondí, pero por dentro ardía, tocándome el brazo como si pudiera borrar esa vergüenza. En el coche de vuelta, con las luces de la autopista pasando rápidas, intenté bromear. «¿De verdad piensas eso? Me hace sentir rara». Él puso la mano en mi rodilla un segundo, pero la quitó rápido para cambiar de marcha. «No seas tonta, era broma, pero en serio, cuídate más, por ti, por nosotros». Yo miré por la ventana, viendo mi reflejo borroso en el cristal, recordando mis miedos de adolescente, esa nariz que odiaba, y pensé, tiene razón, soy yo la que no cambia. Al llegar a casa, me miré en el espejo del baño, con el pelo revuelto y ojeras del trabajo, y decidí apuntarme a yoga los martes, para estar mejor. Pero era una excusa, ¿sabe? Para no enfrentar que su obsesión por la apariencia ya no era solo suya, sino que me incluía a mí como un accesorio que fallaba. Para el verano, el distanciamiento se hizo más pesado, como una manta húmeda que te ahoga sin que lo notes. En julio, Javier se fue a un congreso en Lisboa, solo, por una semana entera. Me mandaba fotos de la ciudad, de vinos y monumentos, pero nada personal, tipo, «¡Qué guay esto! ¿Te gustaría?». Yo respondía con corazones, desde la casa vacía, regando el jardín con la manguera que goteaba, sintiendo el sol quemándome la nuca y un vacío en el estómago que no pasaba con té. Cuando volvió, bronceado y con una camisa nueva que olía a duty free, lo abracé fuerte en la puerta, pero él se apartó un poco, diciendo, «Sudor y avión, amor, déjame ducharme». Cenamos pizza pedida, sentados en la cocina con azulejos blancos que yo había elegido, y le pregunté por todo. «¿Viste cosas lindas? ¿Extrañaste?». Él masticó, miró el plato y dijo, «Sí, fue productivo. Conocí gente importante. Ahora viene el ascenso, verás». No preguntó por mí, por mis días sola viendo series en el sofá, comiendo yogur solo porque no tenía ganas de cocinar. Esa noche, en la cama, intenté acercarme, poner mi mano en su pecho, sentir su calor como antes, pero él se giró, murmurando, «Estoy jet lag, mañana». Me quedé despierta, con el corazón latiendo solo, oliendo su colonia en la almohada, y por primera vez dudé de verdad. ¿Qué pasa con nosotros? Pero lo minimicé, ¿sabe? Es el viaje, el estrés, pronto vuelve el Javier de siempre. Me culpé por ser needy, por mis inseguranzas que salían a flote, y al día siguiente le preparé un desayuno especial. Tortitas con miel que se pegaban al plato, actuando normal. En agosto, las pausas en las conversaciones se hicieron eternas, tipo silencios que gritaban. Íbamos al supermercado juntos, como rutina de domingo, empujando el carrito por los pasillos con luces fluorescentes que parpadeaban, y yo hablaba de tonterías. «Mira, amor, estos tomates están baratos, hagamos ensalada como en la luna de miel». Él empujaba, con el móvil en la mano, y respondía, «Sí, lo que quieras», sin esa sonrisa de antes. Una vez en la caja, vi que borraba un mensaje rápido, de una tal Laura que no conocía, y pregunté bajito, «¿Quién es?». «Una farmacéutica del Congreso. Nada, trabajo». Lo dijo casual, pagando con la tarjeta, y yo asentí, metiendo las bolsas en el maletero del coche, sintiendo un cosquilleo feo en el vientre, como premonición. Pero lo justifiqué. Son sus colegas, normal en medicina. En casa, mientras guardaba la compra en la nevera que zumbaba, me acordé de mi mamá, de cómo olía a perfume ajeno en la ropa de mi papá, y lo callaba todo. No seré como ella, pensé, pero lo era, callándome para no romper lo que quedaba. Empecé a sentir que algo estaba mal, ¿sabe? Un peso en el pecho que no se iba con aspirinas del trabajo, noches en que lloraba en el baño con el agua corriendo para que no oyera, tocándome la medalla de la Virgen que aún llevaba, pidiendo, por favor, que vuelva todo. Pero seguía minimizando, perdonando con sonrisas forzadas, culpándome por no ser suficiente. Las grietas ya eran visibles, para quien mirara de fuera, pero yo las tapaba con excusas diarias, con cenas donde fingía que su mirada lejana era cansancio. Hasta que, poco a poco, esa justificación empezó a fallar, y el dolor se hizo real, imposible de ignorar. Bueno, miren,
Si les digo que por fin empecé a sentir que algo se estaba rompiendo de verdad, es porque llegó un punto en que ya no podía taparlo todo con excusas. ¿Sabe? Tipo así, en septiembre de 2018, justo cuando el otoño empezaba a pintar las hojas del jardín de amarillo, yo noté que el peso en el pecho se hacía más pesado, como una piedra que te aplasta el aire sin que puedas moverte. Estaba en el hospital, en un turno de noche que se estiraba eterno, con el pitido de los monitores y el olor a desinfectante que me quemaba la nariz, y de repente me vino un flash. Javier, llegando tarde otra vez, con esa sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Me senté en la sala de descanso, con el uniforme arrugado y una taza de café frío en las manos, temblando un poco, y pensé, Ana, ¿qué coño pasa? ¿Por qué sientes que te estás ahogando en tu propia casa? Pero lo minimicé al instante, ¿sabe? Me dije, es el estrés, el mío del trabajo, no seas paranoica, él te quiere, solo está ocupado. Me lavé la cara con agua fría del grifo, sintiendo las gotas heladas en las mejillas, y volví a los pacientes, inyectando calmantes como si pudiera calmarme a mí misma. Cuando llegué a casa esa mañana, el sol ya salía débil por la ventana de la cocina, y Javier estaba durmiendo, con la sábana enredada en las piernas y el móvil en la mesita, pantalla hacia abajo como si escondiera algo. Me acerqué sigilosa, lo besé en la frente, oliendo su pelo que necesitaba corte, y me fui a la cama a su lado, acurrucándome contra su espalda cálida. Pero no dormí, ¿sabe? Me quedé ahí, escuchando su respiración profunda, y las dudas me comían. ¿Por qué ya no me pregunta cómo estoy? ¿Por qué sus abrazos son tan cortos? Me culpé, claro, como siempre. Seguro es por mis turnos. Llego cansada y no le doy lo que necesita. Soy yo la que falla. Me repetí eso 1000 veces, girándome en la almohada que olía a su colonia, hasta que el sueño me venció a medias, con sueños revueltos de mi infancia, de mi papá yéndose por la puerta sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de intentos por arreglarlo, tipo así, negándome a ver que el distanciamiento ya era un abismo. En octubre, le organicé una cena sorpresa. Saqué la vajilla buena que compramos para la boda, la de porcelana blanca con bordes dorados que mi mamá me ayudó a elegir, y cociné su plato favorito, paella de mariscos, con el arroz suelto y el olor a azafrán llenando la casa. Lo llamé del hospital. Amor, llega temprano hoy. Te espero con algo especial. Él respondió rápido. Genial, Ana. En media hora estoy. Y yo colgué emocionada, poniendo velas en la mesa del comedor, las de vainilla que compramos en un mercadillo, sintiendo el calor de la llama en las yemas de los dedos. Cuando entró, con el maletín en la mano y la chaqueta oliendo a humo de ciudad, me abrazó flojo y dijo, huele increíble, gracias. Cenamos. Yo hablando de un caso lindo del día, una mamá que dio a luz sana después de complicaciones, y él comía despacio, asintiendo pero con la mente lejos, tipo mirando el tenedor como si resolviera un puzzle. Intenté tocar su mano, sentir su piel áspera de cirujano, y le dije bajito, Javier, ¿estamos bien? Siento que... no sé, que te pierdo un poco. Él levantó la vista, sonrió esa sonrisa torcida de los primeros tiempos, y respondió, ¿qué va, amor? Todo perfecto. Es el curro, ya sabes. Come, que se enfría. Me callé. ¿Sabe? Me tragué las lágrimas con un sorbo de vino tinto que sabía amargo, y pensé, no lo presiones. Si hablas más, se va, como siempre pasa. Terminamos la cena en silencio, con el tintineo de los cubiertos, y después él se fue al estudio, cerrando la puerta con llave, mientras yo fregaba los platos sola, el agua caliente escaldándome las manos y el corazón latiendo desbocado. Esa noche, en la cama, me giré hacia él y susurré, te quiero mucho. Pero él ya roncaba, y yo me quedé despierta, tocando la medalla de la Virgen en mi cuello, pidiendo perdón por ser tan débil. Pero el cosquilleo en el estómago no paraba, tipo así, se hacía más fuerte cada día. En noviembre encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta, de un hotel en el centro, por una noche en octubre que él juró haber pasado en el hospital de guardia. Lo vi mientras lavaba la ropa, el papel arrugado con la fecha marcada en tinta negra, y el corazón se me aceleró tanto que tuve que sentarme en el suelo del lavadero, con el zumbido de la lavadora de fondo y el olor a detergente. Debe ser un error, me dije,
arrugándolo en el puño sudado. Quizás un colega lo usó y se lo pasó. No le dije nada, ¿sabe? Lo metí en el bolsillo de mis vaqueros y seguí con la colada, colgando las camisas en el tendedero del jardín, con el viento frío de noviembre revolviéndome el pelo. Esa tarde, cuando llegó, lo abracé más fuerte de lo normal, oliendo su cuello por si olía a hotel, a sábanas ajenas, pero solo era su loción habitual. Cenamos sopa de verduras que yo había hecho, sentados en la isla de la cocina con luces tenues, y le pregunté casual: «Oye, amor, ¿todo bien con las guardias? Pareces cansado». Él comió una cucharada, miró el reloj y dijo: «Sí, una noche loca en el hospital, pero nada grave. ¿Y tú?». Era la primera vez en semanas que me preguntaba por mí, y yo me emocioné. Le conté del yoga que empecé, de cómo me dolían los músculos, pero me sentía más flexible. Él rió, un poco, y por un segundo pensé: «Mira, vuelve, todo se arregla». Pero luego se levantó, me dio un beso en la cabeza como a una niña, y se fue a ver la tele. Me quedé ahí, con el plato a medio comer, sintiendo el calor de la sopa enfriándose en el estómago, y minimicé otra vez. Fue una confusión. Confía en él, Ana. No seas como tu mamá, que veía fantasmas. Sin embargo, las justificaciones empezaban a fallar, ¿sabe? En diciembre, justo antes de Navidad, lo pillé en una llamada sospechosa. Estaba en el baño, duchándose, y el móvil vibró en la encimera de la cocina, con un nombre que no conocía: L. Seguido de un corazón. Lo miré, con las manos temblando mientras preparaba el café de la mañana, el vapor subiendo y empañando el aire, y contesté sin pensar: «¿Hola?». Una voz de mujer, suave y rápida. «Javi, ¿dónde estás? Anoche fue genial. ¿Repetimos?». Colgué, el teléfono resbalándome de las manos sudadas, y me apoyé en la encimera fría de granito, sintiendo náuseas que subían por la garganta, como bilis amarga. Cuando salió de la ducha, envuelto en la toalla blanca que goteaba, con el pelo mojado pegado a la frente, le pregunté directo: «Javier, ¿quién es L?». Él se secó la cara, pausó un segundo largo, y dijo: «Una amiga del trabajo, nada, ¿por qué?». Lo miré a los ojos, buscando la verdad, pero vi solo cansancio, y me derrumbé por dentro. «Perdón, amor, fue una tontería, estoy paranoica», le dije, forzando una risa que salió rota, y me fui a vestirme, con el uniforme colgando en el armario como un recordatorio de mi vida normal. Me culpé todo el día, en el hospital entre curas y analíticas, tocándome el anillo de casada que se sentía pesado. Seguro malentendí. Él no me traicionaría. Es mi Javier. Pero por las noches, sola en la cama mientras él llegaba tarde, el dolor se hacía real, un nudo que no se deshacía con lágrimas silenciosas en la almohada, oliendo a lavanda falsa. Intentaba perdonarlo, justificar con: «Es estrés, todos cometen errores». Pero el miedo crecía, tipo un animal que ruge adentro, recordándome mis traumas de niña, el abandono que tanto temía. Me callaba más. Fingía sonrisas en las cenas navideñas con su familia, donde él bromeaba sobre la esposa perfecta que espera en casa, y yo reía, pero por dentro sangraba, minimizando hasta que ya no podía, sintiendo que la confianza se rompía como cristal fino bajo mis pies. ¿Sabe? Ese era el principio del fin, aunque aún lo negaba con uñas y dientes, culpándome por todo, por no ser suficiente, por callar cuando debía gritar. Bueno, miren, si les cuento lo que pasó después de esa llamada en diciembre, es porque ahí fue cuando todo se derrumbó de golpe, ¿sabe? Tipo así, no fue un estallido grande con gritos y platos rotos, como en las películas, sino un silencio que me ahogaba poquito a poco, hasta que no pude más. Era Nochebuena, unos días después, y estábamos en casa de su familia, con el árbol encendido y luces parpadeando en el salón, el olor a turrón y cordero asado flotando en el aire. Yo llevaba un jersey rojo que me había puesto para animarme, pero por dentro era un nudo de tripas revueltas, recordando esa voz de mujer en el teléfono, el Javi cariñoso que me había perforado el alma. Javier andaba por ahí, repartiendo abrazos y copas de cava, riendo fuerte con su hermano sobre el fútbol, y yo me quedaba en la cocina, ayudando a su mamá a cortar frutas, con las manos temblando sobre el cuchillo y el jugo de naranja pegajoso en los dedos. Intenté normalizarlo todo, ¿sabe? Me repetía:
Fue un malentendido. Él no haría eso. Es mi marido, el que me prometió todo. Pero cada vez que lo veía coqueteando con una prima lejana, con esa sonrisa torcida que antes era solo para mí, el cosquilleo en el estómago se convertía en náuseas, como si el mundo se inclinara. Esa noche, de vuelta en casa, con el coche patinando un poco en la nieve ligera que caía, le solté la pregunta que me quemaba. Javier, ¿hay alguien más? Dime la verdad, por favor. Lo dije bajito, mirando las luces de la ciudad pasar borrosas por la ventanilla, con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor. Él pausó, el motor ronroneando en el silencio, y soltó un suspiro largo, tipo cansado de actuar. Ana, ¿de dónde sacas eso? Es el estrés, el trabajo, ya te lo dije 1000 veces. Pero su voz tembló un poquito, y yo lo noté, ¿sabe? Como un hilo que se rompe. No insistí. Me callé de nuevo, porque si empujaba, si exigía, lo perdía todo. Como mi papá con mi mamá. Llegamos a casa, nos metimos en la cama fría, él de espaldas y yo acurrucada en mi lado, oliendo el pino del árbol que habíamos montado juntos, y lloré en silencio, las lágrimas calientes mojando la almohada, sintiendo el anillo en mi dedo como una cadena pesada. Me culpé toda la noche. Soy yo, con mis inseguranzas, lo estoy volviendo loco. Pero las cosas no pararon ahí, tipo así. Enero de 2019 llegó como una niebla espesa que no dejaba ver nada. Él empezó a dormir en el sofá más noches, diciendo que roncaba y me molestaba, pero yo sabía que era excusa, porque el sofá crujía bajo su peso, y yo lo oía moverse inquieto hasta el amanecer. Yo iba al trabajo como un zombi, inyectando sueros con manos que no paraban de temblar, atendiendo partos donde las mamás gritaban de dolor y yo pensaba, yo también sufro, pero en silencio. Una mañana, a finales de enero, encontré un mensaje en su móvil olvidado en la encimera. No puedo esperar a verte esta noche, Javi. Ves, L. Lo leí con el café quemándome la lengua, el vapor subiendo como humo de un incendio, y el mundo se me cayó encima. Me senté en el suelo de la cocina, con las baldosas frías contra las piernas, y sollocé bajito, tocándome la medalla de la Virgen, que ya no creía que protegiera nada. Cuando llegó esa noche, con la chaqueta oliendo a perfume dulce ajeno, lo confronté por fin. Javier, ¿me estás engañando? Dime, por Dios. Él se quedó quieto en la puerta, la luz del pasillo iluminando su cara pálida, y después de una pausa eterna, asintió. Sí, Ana. Lo siento. Es Laura, de la clínica. Empezó hace meses, no sé cómo parar. Ahí fue la ruptura, ¿sabe? No hubo pelea grande, solo un vacío que me succionó el aire. Me senté en el sofá azul, el que compramos soñando con familia, y él se quedó de pie, hablando de necesitar espacio, de cómo el trabajo lo cambió, de que yo era demasiado callada, demasiado dependiente. Cada palabra era un cuchillo, tipo así, cortándome las ilusiones que había tapado con excusas. Lloré horas, con la cara enterrada en las manos, sintiendo el pecho oprimido como si me faltara oxígeno, recordando todos los silencios, las llegadas tarde, las bromas que dolían. ¿Por qué no me dijiste? Le grité al fin, con la voz rota, y él se encogió de hombros. Porque tú nunca exigías nada, Ana, siempre callabas. Me dolió más que la traición, ¿sabe? Porque tenía razón, yo me había callado para no perderlo, y lo perdí igual. Esa noche durmió en el estudio, y yo en la cama enorme, acurrucada en una esquina, oliendo su ausencia en las sábanas, con el corazón hecho pedazos, confundida entre rabia y culpa. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo justifiqué todo? Los meses siguientes fueron un infierno psicológico, tipo un laberinto donde cada esquina era un recuerdo que me golpeaba. Firmamos el divorcio en marzo, en un despacho frío con papeles que olían a tinta y abogado hablando de bienes como si fuéramos extraños. Yo cedí la casa, el coche, todo, porque no quería pelear, solo salir de ahí. Me mudé a un piso chiquito en el centro, con paredes blancas y eco en los pasillos, donde cada noche me despertaba sudando, soñando con su sonrisa de los primeros días. El abandono emocional me dejó hueca, ¿sabe? Como si me hubieran sacado el alma, comiendo sola en la cocina con platos de microondas que sabían a cartón, mirando el jardín vacío que ya no era mío. La confusión era total. Un día lo odiaba por traicionarme, al siguiente me culpaba por no haber hablado.
por haber ignorado las señales que ahora veía claritas, como neón. Esos silencios en las cenas, las críticas disfrazadas, la obsesión por el gym y el estatus, todo gritaba que se iba. Pero yo, con mis traumas de niña, el miedo al abandono de mi papá, lo minimicé todo para mantener la paz. Perdí peso, no dormía, iba al trabajo fingiendo sonrisas a pacientes que ni imaginaban mi caos interno. Pero, miren, con el tiempo, empecé a reconstruirme, tipo así, poquito a poco, como armar un puzzle con piezas rotas. En verano de 2019, volví a terapia, algo que nunca hice antes, sentada en un sofá mullido contando mi infancia, mis calladas. Y la terapeuta me dijo, Ana, callar no salva, te destruye. Me dolió oírlo, pero era verdad. Aprendí que la confianza se rompe, no solo por la traición, sino por ignorar las grietas que uno mismo tapa. Ahora, a los 38, veo que los señales estaban ahí todo el tiempo. Las llegadas tarde en 2016, los móviles escondidos en 2017, las bromas que herían en 2018. Yo los justifiqué por miedo, por esa fe ciega en las promesas de Javier, pero maduré tarde, ¿sabe? Me separé de la medalla de la Virgen, la guardé en una cajita y empecé a valorarme. Volví al gym por mí, no por impresionar. Saqué un curso de especialización en enfermería, hice amigas que escuchan sin juzgar. Hoy, sola en mi piso con plantas en las ventanas y un gato que ronronea en mis piernas, siento paz, no la falsa de antes. El divorcio me rompió, pero me reconstruyó. Aprendí a hablar, a no callar por miedo a perder, porque lo que se pierde por silencio no valía la pena. Si alguien me escucha esto, por favor, no seas como yo, no ignores las señales, grita antes de que sea tarde. ¿Sabe? Ahora soy más fuerte, aunque duela recordarlo.